6 o'clock p.m. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos temas de este ciclo de 50 conferencias. Ya vamos llegando al final. Esta semana terminamos el ciclo de conferencias de los martes y jueves. Sin embargo, el ciclo del miércoles va a seguir activo. También se va a abrir un nuevo horario el viernes a las 4 de la tarde para que las conferencias del ciclo del miércoles se dicten los miércoles y viernes. Miércoles a las 6 de la tarde, hora Colombia, y viernes 4 de la tarde, hora Colombia. A las 6 se seguirá con el horario de prácticas y los días sábados y domingos también a las 6 de la tarde seguiremos con nuestro ciclo de conferencias. Cuando terminemos este ciclo, que lo terminaríamos el jueves, el ciclo de martes y jueves, se seguirán emitiendo o se seguirán haciendo transmisiones los martes y jueves. El próximo martes haremos la conferencia de la Navidad, que es importante hablar de todo lo que tiene que ver con la simbología de la Navidad. Y en los siguientes martes y jueves pues seguiremos haciendo estudios o prácticas para en enero comenzar con un nuevo ciclo los martes y los jueves. ¿Listo? Entonces pues quería como informarles eso, primero que todo. Hoy vamos a ver la conferencia número 49, que se denomina La Dualidad. Es una conferencia que prácticamente resume todo lo que hemos visto a lo largo de las 50 conferencias. Vamos saludando a las personas que se van conectando. Ya está conectada por acá Sonja, nos está acompañando. Buenas tardes para Sonja Chávez, para Roger Sequera, que también está con nosotros, para Sandra Fajardo, que nos acompaña desde Perú, y para todos los compañeros que nos estén viendo desde este hermoso país. Oscar Bedoya también nos acompaña, Fabricia desde República Dominicana, Maciel también está con nosotros, Cristian Rafael, Andrés Quintero, bueno, y todas las personas que se van conectando, sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a hablar entonces hoy de la dualidad. Recuerden que cualquier inquietud que tengan sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues la pueden ir dejando en los comentarios. Vamos a tratar de ser, es una conferencia que habla de muchos temas, pero vamos a tratar de ser breves para poder darle espacio a esas inquietudes que ustedes tengan, que realmente estarían resumiendo todas las inquietudes de las 50 conferencias. Pues esta conferencia nos va a hablar de los pasos para llegar a la autorrealización. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema. La conferencia número 49 de la fase A. La conferencia 50 se dictará el próximo jueves a las 6 de la tarde, que también es una conferencia muy interesante. Y ahí terminaríamos el ciclo. Entonces vale la pena que con la conferencia de hoy resumamos un poco todo lo que hemos aprendido, sinteticemos, resolvamos dudas y nos demos cuenta realmente de forma aterrizada qué es lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo que tanto deseamos, que es la autorrealización. Empecemos a hablar entonces de este tema. Ya hay suficientes personas conectadas, sin embargo pues ahí vamos a estar pendientes de las personas que van llegando. El objetivo de la conferencia del día de hoy es mostrar cuál es el propósito mismo de la existencia en el planeta. O sea, ¿por qué estamos acá? ¿A qué vinimos? Y cuáles son los 10 pasos que debemos dar para llegar a ese propósito, que en este caso es la autorrealización. Vamos a hablar el paso a paso, desde el momento en que nosotros salimos del absoluto hasta el momento en que regresamos a él de forma triunfante, que es realmente lo que queremos, ¿no? Ese camino al triunfo o a la autorrealización. Entonces esta conferencia nos va a aterrizar un poco en cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia, por qué estamos acá y cómo podemos lograr ese propósito u ese objetivo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del primer paso que cualquier chispa tiene que llevar a cabo desde el momento en que sale del sagrado sol absoluto. La unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad es ese sagrado sol absoluto. La unidad es ese sol que se encuentra en el centro de todo el universo. Es ese cielo, como lo llaman algunas creencias o algunas religiones, o ese Dios de donde surge toda la creación. Eso es la unidad. Entonces la unidad es como esa sabiduría absoluta,
ese lugar donde solo existe una ley, que es la ley del amor, y por lo tanto pues solo existe felicidad. Allá en esa unidad o en ese absoluto nosotros vivíamos o nosotros estábamos antes de venir a la creación. Nosotros fuimos expulsados de ese absoluto, fuimos no expulsados, sino fuimos, bueno, pues sí, salimos de ese absoluto con un objetivo, que obviamente es el aprendizaje. Pero cuando salimos de ese absoluto, nosotros dejamos una parte de nosotros allá. Y esa parte de nosotros que quedó allá en esa unidad es nuestro Padre o nuestro ser. Entonces quedó una parte que es la parte, digamos que activa, positiva, y salió otra parte que es Dios Madre, o podríamos decir también que es la parte pasiva. Entonces, ¿qué podríamos resumir con esto? Que nosotros tenemos una existencia en este momento en el planeta Tierra, tenemos una chispa espiritual que está dentro de nosotros mismos, pero hay una parte de nosotros que tal vez es una parte muy importante, que representa nuestra propia sabiduría, nuestro propio ser, que sigue estando allá en esa unidad, que sigue estando allá en ese absoluto, en esa felicidad absoluta. Y ese ser que todo ser humano tiene, allá en el absoluto, pues está cumpliendo alguna misión relacionada con la sabiduría que tiene o con la función que cumple en el universo. Entonces, tenemos ese ser allá en el absoluto, pero hubo una parte de nosotros, que podríamos decir que es Dios Madre, que salió a la creación. Y esa partecita es nuestra chispa consciente, nuestra chispa de conciencia, en la que hemos hablado muchísimo a lo largo de las diferentes conferencias. Hemos hablado de que todo ser humano tiene una chispa de conciencia o una parte divinal en su interior. Entonces esa parte divinal fue la que salió allá de ese sagrado sol absoluto o de esa unidad. Pero no salió sola, ese 3% de conciencia no salió solo, sino que salió acompañado de un 97% de conciencia inocente, de esencia inocente, realmente. No se podría llamar conciencia, sino que la llamaríamos esencia. Entonces está nuestro 3% de conciencia libre y está nuestro 97% que es la capacidad de aprendizaje de cada ser. Entonces ese 97% fue lo que el ser quiso que bajara para que aprendiera, porque no tenía sabiduría. Entonces se vino una parte consciente a representarnos y acompañarnos, pero el resto es una parte completamente inocente, que es la que en este momento pues ya ha sido atrapada por los defectos. Entonces nosotros todos en absoluto venimos de esta unidad, en algún momento estábamos en ese absoluto completamente felices, regidos solo bajo la ley del amor, pero por alguna u otra razón que ya lo entenderemos a lo largo de esta conferencia, pues nuestro ser decidió que bajáramos a la creación. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Para poder aparecer en la creación, para poder hacer parte de la creación, del universo, de cada uno de los planetas que existen en el universo, en el caso de este planeta Tierra, entonces esa chispa tuvo que desdoblarse en dos. ¿Sí? Ya había habido un desdoblamiento que fue que el Padre se quedó en el absoluto y se vino Dios Madre como tal. Y ahora Dios Madre hace un desdoblamiento y ese desdoblamiento se le llama la dualidad. Entonces esa dualidad es el momento en que esa chispa se desdobla en dos. En ese caso se desdobla en el santo afirmar y se desdobla en el santo negar. ¿Sí? Cuando aparece la dualidad, aparece el blanco y el negro, aparece el bien y el mal, aparece el hombre y la mujer, aparece el positivo y el negativo, aparece el sí y el no. O sea, todo se vuelve dual, todo lo que existe en la creación, ¿sí? En el momento en que sale del absoluto ya tiene que volverse dualidad, es necesario que se vuelva dualidad. Mientras que en el absoluto no existía la dualidad, acá digamos que en la creación donde nosotros nos encontramos ya existe esa dualidad. Y esos dos polos se complementan y a la vez son opuestos. Y uno vive en función del otro. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida en que nosotros vamos analizando, por ejemplo, nuestros defectos psicológicos. Nos vamos a dar cuenta que esos dos polos viven uno en función del otro. Que, por ejemplo, cuando una persona se siente feliz, ¿sí? Siente alegría, siente placer, porque, por ejemplo, le llegó un dinero, ¿sí? Entonces, esa persona se siente feliz porque en algún momento no tuvo ese dinero, porque en algún momento tuvo falencias, le faltó. Entonces, compara ese estado de tristeza que tuvo con el estado de placer y eso, con el estado actual, con el bienestar actual que tiene, y eso le hace sentir un placer.
Pero al mismo tiempo, si ya tuvo un placer, ya experimentó un placer, y después pierde dinero en un negocio, se va a la bancarrota, lo roban, en ese momento experimenta lo contrario, experimenta un dolor, pero ese dolor vive en pos o en función de ese placer que sintió en algún momento. Entonces ya la persona recuerda cuando vivía supuestamente más feliz, cuando no le hacía falta, y siente ese vacío, ¿cierto? Entonces, antes de eso, antes de que nosotros fuéramos dualidad, nosotros simplemente éramos felices, ¿sí? No existía el sí y el no, el placer y la frustración o la tristeza, no, simplemente éramos. Ahí viene esa frase que dice que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Y esa frase nos resume todo, o sea, es, ya, ¿sí? No es ni sí ni no, ni placer ni dolor, ni blanco ni negro, simplemente es. Pero ya cuando aparece la dualidad, pues en ese momento ya aparecen esos dos polos, y lo que tenemos que analizar es que esto tiene un propósito, ¿sí? No es simplemente porque sí. Esa dualidad, que lo representamos en este símbolo que es el yin-yang, nos está diciendo que dentro de lo bueno siempre puede haber algo malo, y dentro de lo malo siempre puede haber algo bueno. También nos está diciendo que del bien y del mal podemos extraer la sabiduría. Y es por eso que en esta conferencia es cuando nosotros entendemos que el bien y el mal son creaciones de Dios, del absoluto, que salieron del mismo absoluto. Ese desdoblamiento fue un desdoblamiento que se hizo conscientemente en el momento en que la chispa salió del absoluto. Por lo tanto, el mal es simplemente un elemento que aparece en el universo o que aparece en la creación con el objetivo de obtener un aprendizaje. Y es por eso que el mal no es tan importante, o sea, no es tan importante la lucha entre el bien y el mal, porque simplemente son dos opuestos que se necesitan para poder aprender. Lo importante es poder sacar la sabiduría que se encuentra en esos dos aspectos, o en esos dos polos que son el bien y el mal. Acá dentro de esta dualidad también vemos cómo aparece el hombre y la mujer, ¿cierto? Y esos dos polos opuestos, la mujer representa el polo pasivo o el polo receptivo, y el hombre representa el polo activo o el polo generador. Y ellos dos se complementan para poder crear. Entonces, siempre que algún ser quiere salir del absoluto y quiere aparecer en la creación, tiene que llegar a la dualidad, tiene que desdoblarse en dos, en el santo afirmar y en el santo negar. Y esa división se da con el objetivo de que se pueda crear. En este momento, todos los seres humanos, antes de llegar al conocimiento, estábamos acá, en la dualidad, en el placer y en el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que todavía no conoce los tres factores de la revolución de la conciencia, pues simplemente se la pasa de un polo a otro. En determinado momento siente placer cuando está compartiendo con sus amigos, o cuando recibe un dinero, o cuando se va de viaje, bueno, cuando consigue la pareja que tanto deseaba, o el trabajo que tanto deseaba, entonces siente un placer. Pero cuando se va para el otro polo, que perdió el trabajo que tenía, lo dejó la pareja, lo traicionó la pareja, o ya no tiene dinero, en ese momento entonces aparece el dolor. Y es una dualidad constante, nos la pasamos no solo de un evento a otro, sino de un instante a otro, del placer al dolor continuamente. Y eso no nos permite llegar a ese aprendizaje. Cuando estamos en ese polo de la dualidad, ¿sí? Del placer y al dolor, como no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pues aparece una tercera fuerza, pero de forma negativa. Entonces ahí ya vamos a ver lo que tiene que ver con la Trinidad. Entonces, cuando una persona no está trabajando sobre sí mismo, entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que la chispa salió del absoluto, ¿cierto? Se dividió en dos. Y en un momento determinado, esas dos fuerzas que están divididas, que son la dualidad, el santo afirmar y el santo negar, se unen. Y al unirse empiezan a crear, generan una tercera fuerza que es la fuerza creadora. Pero nosotros hemos venido creando negativamente, ¿sí? Desde el momento en que el hombre y la mujer se unieron para fornicar, por ejemplo, que eso se va a hablar más ampliamente el jueves, en ese momento empezaron a crear el ego. Y en la medida en que se empezó a crear el ego, pues empezaron a crear muchos más defectos, ¿cierto? Y cada día estamos creando más defectos. ¿Y cómo creamos esos defectos? Vamos a analizarlo un poco. Nosotros no sabemos utilizar adecuadamente esta Trinidad, sobre todo antes de tener este conocimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Aparecía el deseo,
¿sí? Que el deseo tiene su función también dentro de esta Trinidad, y el deseo tiene la función de tentarnos. Es nuestro Lucifer interior. Todo el mundo tiene un Lucifer que hace parte de esta tercera fuerza o de esta Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Aparece ese deseo y ese deseo nos tienta, ¿cierto? Sentimos un deseo de tomar, sentimos un deseo de gritar, sentimos un deseo de adulterar. Entonces, este positivo nos dice, uy, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿sí? O nos dice, uy, yo no me puedo quedar callado, ¿sí? Entonces es la sabiduría que está en este momento atrapada en nuestro defecto, que aparece ahí como una fuerza positiva. Pero nosotros no tenemos la oportunidad de negarnos, entonces lo que hacemos es entregarnos a esa fuerza, ¿sí? Esclavizarnos. Entonces nos dejamos llevar por el deseo. En el momento en que nosotros nos dejamos llevar por el deseo, activamos esta otra fuerza que también está atrapada dentro de los defectos psicológicos, y surge una tercera fuerza que en este caso es un nuevo defecto psicológico, o que los defectos psicológicos que tenemos pues se hagan cada vez más grandes. Entonces una persona que aún no conoce los 3 factores de la revolución de la conciencia, todos los días está creando, está utilizando esta Trinidad de una forma completamente negativa. Y así no se dé cuenta, está creando defectos y está alimentando defectos continuamente. Aparecen las tentaciones y nos dejamos llevar por las tentaciones, nos volvemos cada vez más esclavos de esas tentaciones y ya ni siquiera nos damos cuenta de la esclavitud en la que nos encontramos y simplemente estamos alimentando y alimentando los defectos y creando más defectos. Pero ¿qué pasa cuando una persona llega al conocimiento y recibe esta Trinidad como los 3 factores de la revolución de la conciencia? Entonces ya se abre una nueva posibilidad que tiene que ver con algo que se llama el secreto del fuego. Entonces ya la persona se da cuenta que ese fuego que aparece cuando surge un deseo o cuando surge una tentación, ya se puede aprovechar. Ya la persona se da cuenta que ese fuego se puede rescatar, porque conoce la muerte psicológica. Entonces, ¿ya qué hace la persona? La persona se da cuenta que siente un deseo, por ejemplo, de pelear, de gritar porque alguien lo está ofendiendo. Y la persona ya activa su positivo, pero ya su fuerza positiva como su sabiduría. Entonces ya dice, uy, esto que estoy sintiendo es ira, ¿sí? Esto que estoy sintiendo es miedo, esto que estoy sintiendo es envidia, uy, esto que estoy sintiendo es lujuria. Entonces ya la persona puede identificar lo que está sintiendo o lo que está pensando. Y ahí aparece esa fuerza positiva, ese santo afirmar, como la sabiduría para poder comprender qué es lo que nos está pasando. Pero no es suficiente que tengamos la sabiduría de que eso está mal, o de que eso es un defecto, o que tengamos la sabiduría de qué defecto es, sino que ahora tenemos que aplicar el santo negar, que es aprender a sacar la sabiduría del no. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ahora vamos a empezar a negarnos a ese defecto que acabamos de descubrir, que acabamos de identificar con esta fuerza de la sabiduría. Entonces nos dimos cuenta que eso era envidia y que decimos, no, eso es un defecto y yo decido negarme a ese defecto. ¿Y qué digo? Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, ¿eso qué hace? Que se active la dualidad, se activen las 2 fuerzas, la sabiduría y la voluntad de negarse a un defecto. Y cuando se unen esas 2 fuerzas, que eso pasa siempre que eliminamos un defecto, pasa siempre que hacemos el ejercicio de la muerte psicológica, se genera una tercera fuerza. En este caso va a ser una fuerza positiva, que va a ser la energía que vamos a liberar del defecto psicológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a liberar la energía que se encuentra atrapada en ese defecto psicológico y va a surgir esa tercera fuerza conciliadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía que se va a liberar o ese fuego que se va a liberar nos va a dar más sabiduría y más voluntad. Es por eso que cada vez que ustedes eliminan un defecto psicológico, cualquiera que sea, ustedes sienten una fuerza que se liberó y se convierte en más inteligencia. La próxima vez que ustedes vuelvan a ver cómo se manifiesta ese mismo defecto o un defecto parecido, les queda mucho más fácil verlo, les queda mucho más fácil identificarlo. Tienen más sabiduría de cómo ese defecto está actuando, qué es lo que quiere, por qué actúa así, cómo me roba la energía. Pero eso surgió del resultado del trabajo que ustedes hicieron sobre la muerte psicológica. Y también van a tener más ánimo para eliminarlo. Ya se va quitando esa esclavitud, porque nosotros en este momento somos muy esclavos de nuestros defectos psicológicos, pero a medida que aplicamos esta Trinidad positivamente, pues vamos a empezar a salir de esa esclavitud en la que estamos. Y cada vez nos sentimos más libres, cada vez tenemos más capacidad
de dominar esos defectos, de eliminarlos y de no dejar que nos manipulen y hagan con nosotros lo que siempre han hecho, lo que siempre han querido. Entonces, ese es el santo conciliar y esa es la forma como vamos a utilizar de forma adecuada esa Trinidad. Pero esto solo se da, o esta posibilidad solo se da cuando nosotros conocemos los tres factores. Cuando empezamos a aplicar la muerte psicológica, empezamos paramos el proceso de creación hacia abajo, porque venimos hace muchos años, tal vez millones de años, creando hacia abajo, ¿sí? La Trinidad se está dando negativamente. Llega un momento en que llegamos al conocimiento y en ese momento tenemos la posibilidad de frenar, de parar esa creación hacia abajo. Cuando a nosotros nos llega el conocimiento, cuando a cada uno de ustedes les llega este conocimiento, es porque es el momento de frenar, es el momento indicado para parar. O sea, ahí es el momento de empezar a crear positivamente, ¿sí? Es por eso que los seres deciden que una chispa o que una persona se va a autorrealizar en determinada época, en determinada edad, en determinada existencia. Ellos saben en qué momento, cada ser sabe en qué momento quiere que su chispa se autorrealice. Y es por eso que en ese momento le llega el conocimiento. Por eso nosotros no debemos sufrir que por qué me llegó el conocimiento tan tarde, que me hubiera llegado a los 15 años o a los 8, que por qué no nací en una familia que tenía el conocimiento. No, no debemos sufrir por eso, porque realmente el conocimiento nos llega en el momento en que nos tiene que llegar, en el momento en que ya estamos lo suficientemente maduros para recibirlo y para frenar esa creación negativamente. Entonces, este es el momento en que ya podemos empezar a utilizar esa Trinidad de una forma positiva y podemos empezar a eliminar nuestros defectos. Bueno, entonces cuando ya descubrimos el secreto de fuego y empezamos a eliminar los defectos, va a surgir el siguiente paso, o va a aparecer el siguiente paso, que es el cuaternario. Entonces, ¿en qué consiste el cuaternario? En que ahora vamos a empezar a ahorrar la energía que normalmente nos quitaban nuestros defectos, ¿sí? ¿Y para qué queremos ahorrar esa energía? Para poder crear. Ese va a ser el objetivo del cuaternario, llegar a algo que se llama la castidad, que es la no pérdida de nuestra propia energía, porque esa va a ser nuestra materia prima para hacer todas las creaciones de las que ya vamos a hablar. Para poder utilizar este cuaternario debemos entender que hay 4 funciones del alma, ¿sí? Esas funciones del alma son el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar. Esas son las 4 funciones que nosotros, en las que nos desenvolvemos normalmente en nuestro diario vivir. Nos la pasamos pensando, sintiendo, hablando y obrando, ¿cierto? Y en eso es en lo que nos pasamos perdiendo nuestra energía, como lo veíamos en la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. Pues desde que nos levantamos por la mañana estamos perdiendo energía, gritando, peleando, preocupándonos, pensando, recordando, sintiendo. Y pues eso hace que obviamente al final del día ya no tengamos absolutamente nada de energía para poder hacer las creaciones superiores. ¿Cómo vamos a aplicar este cuaternario? Es muy sencillo. Ya teniendo en cuenta cómo se aplicaba la Trinidad, que era utilizar el santo afirmar para darme cuenta qué defectos se está identificando en mi interior, el santo negar para tener la voluntad de negarme a ese defecto y de esta forma eliminarlo, y se rescataría esa tercera fuerza, que sería la conciencia que se libera del defecto psicológico. Ese ejercicio lo vamos a empezar a hacer en cada una de las funciones del alma. Entonces, por ejemplo, en el recto pensar, tenemos un pensamiento que nos saca del instante, cualquiera que sea. Digamos que estamos en este momento viendo la conferencia y un pensamiento nos lleva a acordarnos de una película que vimos, o de una novela, o las noticias. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que aplicar el santo afirmar para identificar qué defecto se está manifestando, o simplemente para darme cuenta que eso es un defecto. Entonces, yo me doy cuenta que eso es un defecto, que eso no es del ser, que no es de mi conciencia, así de sencillo, y utilizo la negación. Madre mía, elimíname este defecto. Nosotros tenemos que aprender algo que se llama la rectitud. ¿Y qué es la rectitud? Que tenemos que tratar de ser o luchar por ser igual de rectos o de perfectos a como lo es el ser. El cuaternario consiste en eso. La forma más fácil de comprender un defecto es comparándolo con lo que es el ser. Ustedes tienen un pensamiento que está pensando en la novela o en la película. Y ustedes simplemente dicen, bueno, ¿esto que estoy pensando es de mi ser? ¿Es recto? O sea, ¿es perfecto? ¿Quién es mi ser? Mi ser es sabiduría, mi ser es amor, mi ser es justicia. Mi ser es completamente sabio y perfecto, es la perfección, es la parte divina que hay dentro de mí.
es completamente recto. Entonces, este pensamiento que está pensando en la novela o en la película, ¿es de mi ser? Pues obvio que no, es muy fácil darse cuenta, no es de mi ser. Entonces, si no es de mi ser, pues es un yo y tiene que morir. Y hacemos la petición, Madre mía, elimíname este defecto. Lo mismo vamos a hacer con los sentimientos. Entonces me siento triste, ¿sí? Que es muy común en determinados momentos de nuestra vida. Siento nostalgia, siento tristeza. Bueno, eso que estoy sintiendo, eso es de mi ser. Mi ser es completa felicidad, ¿no? Hablábamos de que en la unidad solo existe una ley, que es la ley del amor. Y solo existe absoluta felicidad. Eso es el ser. Entonces, si hay algo opuesto a la felicidad, pues es la tristeza, el sufrimiento. Por lo tanto, si yo lo observo, me doy cuenta que eso no es de mi ser, que eso es un defecto, que no hace parte de esa rectitud. Y por lo tanto tiene que morir. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Una duda, volviendo acá a la mente. ¿Sí? Entonces tengo dudas, que no sé qué hacer. ¿Eso es de mi ser? ¿Mi ser tiene duda? No, mi ser es completa sabiduría. Entonces, madre mía, elimíname este defecto. Así de sencillo es que nosotros vamos comprendiendo. Esa es la famosa comprensión de la que nosotros hemos hablado en las diferentes conferencias, que muchas personas dicen, pero ¿cómo elimino el defecto si no lo he comprendido? ¿O cómo hago para comprenderlo? ¿No? Simplemente con que ustedes se den cuenta que eso es un defecto y que no pertenece o que no hace parte de la rectitud del ser, pues ya con eso ustedes tienen para eliminar. ¿Listo? Ese es el cuaternario. También encontramos otra de las funciones del alma, que es el recto hablar. Entonces, esto que yo voy a decir, ¿es consciente? ¿Sí? ¿Esto es de mi ser? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir una grosería, o si, por ejemplo, voy a quejarme, o voy a decir unas palabras de orgullo para generarle envidia a los demás, entonces, si voy a hablar para perder el tiempo, ¿sí? Por hablar, por criticar, por ejemplo, simplemente hago la reflexión, esto que voy a decir, esta crítica, por ejemplo, ¿eso es de mi ser? No, es un defecto, entonces tiene que morir. Madre mía, elimíname este defecto y me niego a criticar. Entonces estoy ahorrando muchísima energía. Hay un maestro que decía, si no tienes que decir algo mejor que el silencio, mejor cállate. ¿Sí? Si tus palabras no son mejor que el silencio, porque el silencio es hermoso, ¿cierto? Si no vas a decir algo más valioso que el silencio, mejor cállate. Y es muy, muy coherente. ¿Para qué hablamos cosas que simplemente van a perturbar, que van a hacer que nuestra energía se pierda? Entonces simplemente reflexionamos y nos negamos a decir eso que íbamos a decir. Y por último está el recto obrar. Entonces esto que yo voy a hacer, digamos que ustedes se van a sentar a ver la novela, la película, ¿sí? O a ver el Facebook, por ejemplo. Entonces ustedes se preguntan, bueno, esto que yo voy a hacer, ¿esto es de mi ser? ¿O es un defecto? ¿Sí? Es muy fácil de darse cuenta, pues es un defecto. Madre mía, elimíname este defecto y me niego. Entonces, en la medida en que voy haciendo este ejercicio del cuaternario, pues me voy a ir negando a cada uno de mis defectos psicológicos y voy a ir rescatando esa sabiduría y ese amor. Y todo eso se va a hacer con este elemento que es la autoobservación, el tercer ojo. O sea, todo el tiempo en mi diario vivir tengo que estar autoobservándome. La muerte psicológica no es para hacerla de vez en cuando, ¿sí? Entonces, cada vez que veo la conferencia me acuerdo que hay que matar defectos, ¿sí? O cada vez que me encuentro con tal persona, no. La muerte psicológica es para estar haciéndola todo el día, desde el momento en que nos levantamos en la mañana, inclusive en el astral también, pero bueno, desde el momento en que nos levantamos todo el día tenemos que estar eliminando defectos. Todo el día tenemos que estar haciendo esta reflexión. Eso es un súper esfuerzo, es un esfuerzo, pero eso es lo único que nos va a dar el resultado que deseamos para poder empezar a crear. Cuando una persona aplica este cuaternario y empieza a ahorrar energía, si la persona está soltero o soltera, sí, hablemos de los dos casos, si la persona está soltera o soltero, en ese momento ya tiene la energía suficiente para crear y automáticamente le va a llegar la pareja. Una persona que, soltero o soltera, que tenga ahorro de energía, le llega la pareja, así ni siquiera la pide. Eso se les puedo decir con total seguridad. Le llega. ¿Por qué? Porque el mismo ser ve que la persona ya merece una pareja, ¿sí? ¿Para qué queremos nosotros una pareja? Pues para hacer creaciones superiores. Pero si somos fornicarios, si nos la pasamos botando energía en el diario vivir a través de pensamientos, emociones, deseos, palabras, acciones, y nos la pasamos todas las noches pidiéndole al ser que nos dé pareja, es lo más absurdo que podemos llegar a hacer. Porque ¿para qué nos va a dar el ser una pareja? ¿Para fornicar? No, el ser no es tan malo, ¿sí? El ser no va a hacer eso con nosotros.
ni tampoco con esa persona, ¿cierto? Entonces a él lo que le interesa es que empecemos a ahorrar la energía. Y cuando ya ve que tenemos un ahorro de energía suficiente, va a llegar la pareja. En el caso de que ya tengamos nuestra pareja, ¿sí? Ya tengamos una pareja con la cual podemos trabajar, que la persona también quiere hacer este trabajo, pues tenemos que lograr rápidamente este punto del cuaternario, que es el ahorro de energía. Porque si no, pues vamos a ir a practicar la suprasexualidad sin tener nada de energía para poder fusionarlo en la columna. No vamos a tener ni una sola esencia para ascender y crear nuestros cuerpos, entonces no nos va a servir de nada. Es necesario y es más urgente aún para la persona que está casado o casada que logre este paso, que es el cuaternario, ahorrar energía. Y eso se hace con muerte psicológica y autoobservación durante todo el día, observando cada una de esas funciones del alma y negándonos a cada uno de esos defectos. Bueno, ya si la persona logró ese ahorro de energía, internamente va a llegar a un paso que se le llama la iniciación, que ya lo hemos hablado en algunas conferencias. ¿Qué significa la iniciación? Que la persona internamente recibe un premio, ¿sí? Le hacen una ceremonia y recibe una espadita. Esa espada que recibe la persona es una espada de plata que está simbolizando que ya la persona tiene un alto ahorro de energía y por lo tanto ya tiene la capacidad de crear. Se despierta en esa persona algo que se llama el Kundalini, que es el fuego sagrado, que quiere decir que a la medida en que va transmutando con su pareja, ahora sí, ese fuego que sube o esa energía que sube ya se empieza a condensar en las vértebras de la columna y empiezan a crearse los cuerpos existenciales del ser. Entonces ahí ya desde ese punto en que empezamos a condensar y empezamos a crear, que ya somos iniciados de la logia blanca, desde ese punto ya pasamos al siguiente paso, que es el quinario. ¿Y qué es el quinario? El quinario está representado como una estrella de 5 puntas, la pentalfa, la famosa pentalfa. Ustedes la pueden ver acá, esta pentalfa representa un hombre levantado, o sea, un hombre que ya tiene sus vestiduras del alma o sus cuerpos existenciales del ser. En este momento nosotros no tenemos esos cuerpos, tenemos un principio de cuerpo físico, pues tenemos nuestro cuerpo físico nada más y nuestro cuerpo vital, pero están degenerados, están en muy mal estado. Tenemos un principio de cuerpo astral, un principio que nos permite sentir, un principio de cuerpo mental que nos permite pensar y un principio de cuerpo causal que nos permite tener algo de voluntad, que es la voluntad que vamos a utilizar para la negación. Pero no más. En la medida que nosotros vamos haciendo este trabajo de creación, pues vamos a ir regenerando nuestro cuerpo físico, es lo primero que vamos a hacer. Cuando suban las primeras 33 vértebras por la columna vertebral, que eso es un trabajo de más o menos 2 años y medio, pues vamos a regenerar nuestro cuerpo físico. Luego vamos a regenerar nuestro cuerpo vital. Todo es un trabajo que se hace en las aguas, es decir, se hace en la suprasexualidad, se hace con la pareja, es el famoso génesis, que es la creación a través de las aguas. Después viene la creación de nuestro cuerpo astral, después viene la creación de nuestro cuerpo mental y luego viene la creación de nuestro cuerpo causal. Esta es la famosa primera montaña también o génesis. Cuando la persona logra crear esos 5 cuerpos, que se le denominan los 5 cuerpos solares, la persona fabrica algo que se llama el alma humana. Ya tiene alma y ya se le puede llamar un verdadero hombre. Entonces, no importa si es un hombre o una mujer, va a llegar a ser un verdadero hombre. Por eso, si ustedes recuerdan un poco, uno de los libros más, digamos que más leídos del Maestro Jesús y de todos esos apóstoles que trabajaron en esa época, que fue la Biblia, nos hablaban esas escrituras de que el Maestro Jesús les decía a las demás personas, bueno, dejen que yo, refiriéndose a María Magdalena, dejen que yo haré de ella un hombre, ¿sí? ¿A qué se refería él? Pues a que él le iba a ayudar, porque ella era su pareja, le iba a ayudar a ella a que hiciera este trabajo, ¿cierto? A que se convirtiera en un verdadero hombre. Entonces cualquier ser humano, sea un hombre o una mujer, que haga este trabajo de creación de sus cuerpos, se va a convertir en un verdadero hombre que ya no es un animal racional como estamos en este momento, sino que ya es un hombre que tiene todas sus vestiduras del alma o sus cuerpos existenciales del ser, sus 5 cuerpos. Ya tiene alma humana. En ese momento, aquí, creando este 5.º cuerpo, va a surgir una prueba que se le llama la prueba del camino directo o del nirvana. Ya también hemos hablado de esta prueba en algunas conferencias.
¿Y en qué consiste? Pues que en ese momento van a probar a la persona y le van a mostrar dos caminos. Un camino es el camino hacia el escenario, el siguiente paso que ya lo vamos a hablar, que es la cristificación, y otro camino es el camino hacia el nirvana. El nirvana es el pago por todo el trabajo que ha hecho hasta este momento. Entonces la persona va a recibir muchísimos beneficios por muchísimo tiempo. Y la mayoría de las personas se quedan ahí porque es mucho más cómodo y es mucho más fácil quedarse recibiendo ese pago, esa felicidad por mucho tiempo, más no tener que seguir en el camino hacia la autorrealización, porque pues lo que se viene es lo más difícil. Es la segunda montaña, que es ya lo más difícil, o los pasos más difíciles de la obra. Entonces muy pocos son los que toman esa decisión de tomar el camino directo, de hacer la voluntad del Padre. Pero esos pocos que tienen la osadía de terminar este cuerpo causal y tomar el camino directo, pues son los que van a poder acceder al siguiente paso, que es el escenario, ¿sí? ¿Por qué muy pocos acceden al escenario? Porque están muy apegados o estamos muy apegados a nuestros defectos, porque todavía el ego está vivo. Aunque ya en ese punto, en el quinario, ya la persona tiene un 70% de conciencia o más, ya tiene altísima conciencia. Sin embargo, todavía le quedan los defectos más pesados de su psicología, y esos defectos, el apego a esos defectos son los que no dejan que esa persona tome la decisión correcta. Pero si la persona toma la decisión correcta, pasará a este siguiente paso, que es el escenario. Entonces, ¿qué es el escenario? El escenario es la unión del alma humana, que es la que ya se había creado con la creación de los 5 cuerpos solares, ¿sí? Y el alma divina. El alma divina está representada por los 2 cuerpos faltantes, porque son 7 cuerpos en total, que son el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Este alma divina es la parte divinal que nos está esperando. Entonces acá se da la unión de lo divino con lo humano. Nosotros ya tenemos, hasta este punto, hasta el quinario, nosotros hemos hecho un trabajo sobre lo humano, sobre la parte humana. Pero y estamos preparados para que la parte divina, que son esos 2 cuerpos superiores, se unan con nosotros. Y esa fusión entre lo humano y lo divino se le llama también el matrimonio perfecto. Este es el famoso matrimonio perfecto, que es la unión de lo humano con la divinidad, o la unión del hombre con la divinidad. De esa unión del hombre con la divinidad surge una nueva fuerza, ¿sí? De ese matrimonio perfecto, de esa fusión de esas 2 fuerzas, surge una tercera fuerza que se le denomina el Cristo. Y ahí es donde se da todo este proceso de la Navidad del corazón. Este es un tema que vamos a ver ampliamente la próxima semana, cuando hablemos del simbolismo de la Navidad. Pero para resumirlo un poco, ¿en qué consiste? Consiste en que la persona toma el camino directo, toma la decisión correcta, se da la fusión entre el alma humana y el alma divina, y en ese momento empieza a vivir el iniciado, todo un proceso relacionado con la Navidad. En ese momento se le aparece el ángel Gabriel internamente a la persona y le anuncia que van a ser el Cristo en el corazón de esa persona, ¿sí? La persona va a sentir un poco de miedo, ¿sí? Porque sabe que lo que viene, el trabajo que tiene que hacer ya con el Cristo es un trabajo muy, muy difícil, muy fuerte. Entonces va a sentir miedo, pero el mismo ángel Gabriel en este caso le va a decir que no se preocupe, ¿sí? Que tranquilo, ¿sí? Que confíe en ese ser o en ese Cristo que va a llegar, que Él es el que va a realizar ese trabajo. Ahí se va a dar un proceso que se le llama el Sabbat, o el día del descanso, que es donde va a tener que esperar mientras nace el Cristo. Budi internamente queda embarazada, ¿sí? Eso todo es un simbolismo, que es la representación de María, queda embarazada, y el iniciado tiene que esperar un tiempo mientras nace el Cristo. En ese descanso o en ese Sabbat, ¿qué tiene que hacer ese iniciado? En ese momento le van a despertar el 100% de la conciencia que tiene liberada. O sea, si tiene un 70% de conciencia liberada, ahí se lo van a despertar todo. Antes no. Antes, en la primera montaña, no se la despertaban porque sabían que si le daban todas esas facultades, poderes o esa conciencia, de pronto la persona, como todavía no tenía encarnado el Cristo, todavía podía devolverse. Pero ya en el punto en que la persona tomó el camino directo, ya no hay vuelta atrás. Ya la persona que toma el camino directo y encarna al Cristo, ya es una persona que triunfa, que llega a la autorrealización, por muy difícil que le quede. Y es por eso que ahí ya le despiertan toda esa conciencia que ha liberado, y por lo tanto esa persona lo que va a hacer es que va a hacer una retrospección
de todo lo que pasó en esa primera montaña, de qué errores cometió, qué pruebas perdió, qué le faltó comprender. Todo eso lo va a tratar de meditar y de reflexionar en ese día de descanso que es el Sabbat, que es un tiempo determinado, no es un día como tal, eso es una representación, es un nivel de conciencia que tiene que lograr esa persona comprendiendo y reflexionando sobre lo que pasó en la primera montaña. Ya cuando termine ese Sabbat o ese día de descanso, entonces van a nacer ese Cristo, y ahí es cuando se da la Navidad del corazón. Nace ese niño internamente, que es un acontecimiento muy pero muy grande, un acontecimiento universal. Todo el universo se entera de que nació un nuevo Cristo. Se enteran tanto los magos blancos como los magos negros, por eso los magos negros van a tratar de empezar a atacar a ese Cristo, por eso en la misma simbología pues a ese niño lo tratan de matar, pero ese niño pues es un niño completamente sabio y va a empezar a crecer y a desarrollarse. Entonces a partir de ahí aparece el séptimo paso, que es el septenario, y el septenario ya está representado con una estrella de 7 puntas. Esta estrella de 7 puntas, que también podríamos verlo como la estrella de 5 puntas con una capa, que ya no es el hombre, sino el superhombre, ¿sí? El Superman. Entonces, este superhombre, pues ya es el Cristo, y este Cristo ya viene a hacer un trabajo mucho más revolucionario, que es el Apocalipsis, ¿cierto? ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es el fin por el fuego. O sea que el Cristo no viene a hacer un trabajo pasivo, no viene aquí a tratar de agradarle a todo el mundo, no. El Cristo viene a hacer un trabajo completamente revolucionario, viene a acabar completamente con todos los defectos psicológicos. Esa es su función. El Cristo es una fuerza revolucionaria y va a empezar a actuar desde el mismo momento en que llegue. Cuando el Cristo llega o nace al lado del corazón de la persona, no lo hace internamente, no lo hace dentro de la persona, sino al ladito. Es una fuerza que queda al lado de la persona. ¿Por qué al lado de la persona? Porque es tan potente, tan fuerte, que si entrara dentro de esa persona la mataría. La persona hasta ahora tiene unos cuerpos solares que son muy débiles realmente para soportar la fuerza del Cristo. Y es por eso que ese Cristo tiene que empezar a crear sus cuerpos de oro. En la medida en que el Cristo va creando sus cuerpos de oro, obviamente va a tener que seguir haciendo ese trabajo en pareja, va a seguir con su pareja, haciendo la práctica del suprasexo, va a empezar a crear esos cuerpos de oro, que es convertir los cuerpos solares en cuerpos mucho más potentes, que son cuerpos de oro. En la medida en que los va creando, esa fuerza que está al lado del corazón del hombre empieza a entrar dentro de ese hombre, ¿sí? Poco a poco, o dentro de esa mujer. Empieza cada vez digamos que a entrar un poquito, cada vez más, ¿sí? De a poquitos, no puede entrar completamente, sino a medida que se van creando los cuerpos, pues va entrando, hasta que llega un momento en que ese Cristo empieza a crecer de 7 en 7, tiene 7 años, 14, 21, hasta que llega a los 33 años. Cuando ese Cristo cumple los 33 años, entonces ahí es cuando el Cristo empieza a padecer, ¿sí? Bueno, ahí es cuando empieza la parte más difícil de ese septenario, que es el paso más difícil de todos, pero ya lo hace el Cristo, ya lo hace una fuerza que tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces ahí cuando el Cristo cumple 33 años, ya se tiene que enfrentar a los defectos más difíciles de su propia psicología. Ahí es cuando el Cristo tiene que bajar al infierno, ¿sí? Y cuando baja al infierno tiene que enfrentarse a los yoes causa. Desde que empieza la segunda montaña, el Cristo está haciendo el ejercicio de enfrentarse a unos demonios terribles. Eso lo ven ustedes en el simbolismo de los trabajos de Hércules. Cada vez se tiene que enfrentar a un demonio más fuerte, más difícil de enfrentar, que son nuestros defectos. Pero cuando ya cumple 33 años tiene que bajar a la novena esfera, ¿sí? A la última esfera del infierno, y ahí tiene que durar 3 días, que son los 3 días que ustedes los ven, por ejemplo, en el credo, que bajó 3 días, duró 3 días en el infierno y luego resucitó de entre los muertos. Esos 3 días simbolizan 3 niveles de conciencia y están representados por los 3 últimos cuerpos. Cuando ya el Cristo cumple 33 años ya va en cuerpo, empezando cuerpo causal. Entonces al bajar esos 3 días al infierno, a enfrentarse con esos demonios que son los yoes causa, los yoes más terribles, ahí tiene que crear su cuerpo causal, su cuerpo búdico y su cuerpo átmico de oro. Esos 3 cuerpos representan esos 3 días que tiene que estar ese maestro en el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que bajar a sus propias infradimensiones a enfrentarse
con esos defectos, pero ahí ya el maestro tiene que bajar a las infradimensiones del planeta Tierra. O sea, ya no es como nosotros ahorita que simplemente bajamos a nuestras infradimensiones psicológicas, sino que él ya tiene que ir a enfrentarse realmente con unos demonios terribles. Entonces, en resumen, ¿cuáles van a ser los trabajos que tiene que hacer el Cristo en el septenario? Pues va a tener que matar todos los yoes causa, todos los yoes que le quedan, que son más o menos un 30%, pero es la parte más difícil de los yoes. Va a tener que pagar el karma duro, porque resulta que cada uno de esos yoes que va matando debe un karma. Entonces ya los trabajos de sacrificio que debe hacer un maestro en una segunda montaña o en un septenario, pues ya son grandísimos, ya tiene que hacerse cargo de la enseñanza mundial, ya tiene que hacer trabajos mundiales para poder pagar esos karmas de esos defectos que va eliminando. Pero ya esos últimos defectos que tiene que eliminar en la novena esfera, ya ese karma que tiene que soportar a partir de que el Cristo cumple 33 años, ya no es un karma que puede pagar con obras, ya es un karma que tiene que pagar con dolor. O sea, ya es el karma duro. El karma duro es el karma que nosotros tenemos que pagar por haber derramado o expulsado nuestra energía creadora sexual. Por todo tipo de fornicación, masturbación, aberraciones sexuales, todo lo que tenga que ver con el mal uso de nuestra propia energía creadora sexual. Eso es el karma duro, y eso lo tiene que pagar el Cristo en esas instancias. Es una enfermedad de 8 años, dura más o menos 8 años, muy dolorosa, de un dolor muy intenso. Y con ese dolor que está sintiendo el Cristo en ese momento, pues va a tener que eliminar todos los defectos psicológicos que se van manifestando. O sea, tiene que llegar a sentir ese dolor tan fuerte para que puedan salir esos defectos de las infradimensiones y los pueda enfrentar. Bueno, digamos que el Cristo ya hizo ese trabajo, ya eliminó los yoes causa, ya pagó su karma, ya creó los cuerpos de luz, porque ahora esos cuerpos de oro se tienen que convertir en cuerpos de luz, porque los cuerpos de oro sirven para que el Cristo se manifieste cuando se crean totalmente, pero no sirven para que el Padre que está en el absoluto penetre en nosotros. Para que el Padre que está en el absoluto penetre en nosotros, tenemos que tener unos cuerpos aún más perfectos, que son los cuerpos de luz. Y ese es otro de los trabajos que tiene que hacer el Cristo en este septenario. Entonces, este es el paso más complicado de todos, más difícil, que también se le denomina el Apocalipsis o la segunda montaña. Cuando el Cristo mata hasta el último de los defectos en el infierno, resucita y sale de allá de ese infierno, o sale de ese proceso con un 99.9% de conciencia, ¿sí? Ya ha eliminado el 100% de los yoes, pero aún no tiene toda la conciencia integrada, tiene un 99.9% de conciencia. Y ya vamos a hablar cuál es el paso que va a tener que llevar a cabo ese Cristo para poder llegar al 100%. Bueno, después de haber hecho esto, viene el siguiente paso, que es el octanario. Y el octanario está representado con 2 cuadrados que se unen, ¿sí? Estos 2 cuadrados están simbolizándonos dos obras perfectas que tienen que acompañarse. Entonces, acá en este caso, el maestro debe conseguir un discípulo, porque nunca un planeta puede quedarse sin un guía espiritual. Siempre tiene que haber un guía o un maestro que se haga cargo de la enseñanza del planeta. Si ustedes en este momento salen al mundo astral, ¿sí?, ustedes van a darse cuenta que hay un maestro que está a cargo de la enseñanza mundial del planeta Tierra. Y ese maestro es el que nos guía en los procesos del sacrificio por la humanidad, es el que nos dice en qué lugares hay que abrir salas de conferencias, nos guía muchísimo. Además de nuestro ser, es un maestro que está muy pendiente del proceso del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y también de todo el proceso del trabajo interior de cada uno de nosotros. Y es un maestro que nos está dando fuerza continuamente. Si ustedes salen y hablan con los maestros, ustedes se van a dar cuenta que ellos están dispuestos a darnos muchísima fuerza, muchísima ayuda. Ellos buscan que nosotros los llamemos, que nosotros les pidamos, ¿sí? Muchos maestros dicen, pero por favor llámenme, pídanme, ¿sí? Porque ellos están ahí para ayudar. Pero resulta que un maestro no se puede retirar, no puede terminar este trabajo, no puede autorrealizarse, no puede fusionarse con el absoluto sin haber dejado un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que haya llegado mínimo hasta segunda montaña, o sea, que haya tomado el camino directo, ¿sí? Un discípulo no es una persona que esté, un alumno que vaya a las conferencias, no, eso no es un discípulo.
Tampoco es un iniciado que tenga 1, 2 o 3 cuerpos creados, porque todavía no es garantía de nada. En cualquier momento puede devolverse, y de por sí muchas personas se devuelven a lo largo de este proceso. Un discípulo es una persona que ya haya tomado camino directo, que ya haya decidido encarnar el Cristo, porque el Cristo es el único que no traiciona, que no se devuelve. Entonces, eso es un verdadero discípulo. Hay personas o hay maestros que llegan a estas instancias y ya tienen su discípulo, como le pasó, por ejemplo, al maestro Samael. El maestro Samael, cuando ya estaban terminando su segunda montaña, ¿sí? Empezando su tercera montaña, pues él miró hacia atrás y se dio cuenta que ya venía alguien, ya tenía un discípulo, que era el maestro Rabolú, ¿sí? De los 5 millones de personas a las que él le enseñó la gnosis, una persona hizo el trabajo hasta el final, que fue el maestro Rabolú. Entonces, pues como él había hecho tanto sacrificio, había escrito tantos libros, había hecho tantos esfuerzos por ayudar a la humanidad, no fue para nada egoísta, pues él pudo conseguir su discípulo rápidamente. O sea, ya tenía su discípulo cuando llegó a estas instancias, no tuvo que sufrir mucho, digamos, en este paso consiguiendo un discípulo. Pero hay maestros que de pronto no tuvieron, digamos que una actividad en el sacrificio por la humanidad muy amplia, que llegan a estas instancias y miran hacia atrás y no viene nadie, o sea, todavía no tienen un discípulo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Estas personas tienen que esperar y empezar desde ceros, ¿sí? Hay maestros que tienen que mirar, bueno, voy a mirar de esos alumnos que yo tengo, cuáles ya aprendieron el fuego, cuáles ya tienen iniciaciones, y empezar a apoyarlos, a guiarlos en el camino, a comunicarse con ellos a través del astral, para ayudarlos, para que sigan su proceso, ¿sí? Pero existe el riesgo de que cuando ese alumno llegue a la decisión del camino directo, tome nirvana, ¿sí? Y el maestro, pues, tanto tiempo ayudándole para que llegue a ese momento y ese personaje tome nirvana, pues, no le sirvió como discípulo. Tiene que seguir mirando quién está más atrás y seguir esperando hasta que esa persona avance, ¿sí? Obviamente el maestro ahí ya no tiene ego, ¿sí? No está con ese desespero y ese sufrimiento y es que ¿por qué no trabaja? No, porque ya es una persona consciente, pero sin embargo, pues, es un trabajo muy difícil el que tiene que hacer ese maestro ahí. Esperar, tiene que tener mucha paciencia para que algún alumno logre llegar hasta esas instancias. Cuando un alumno logre tomar el camino directo, entonces se cumple este octavo paso, que es el octanario. Este octanario también está simbolizado con el cirineo que le ayuda a llevar la cruz al Maestro Jesús. Maestro Jesús ya no puede más y alguien le ayuda a llevar esa cruz. Entonces, ese es el paso que debemos llevar a cabo, y para eso es muy importante que entendamos la importancia, y qué pena, valga la redundancia, de este tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Si una persona no entiende por qué es tan importante el sacrificio por la humanidad, pues va a tener que sufrir más adelante, porque primero no va a tener los méritos para poder avanzar, y si llega hasta este punto, pues posiblemente no tenga ese discípulo. Entonces, desde ya, nosotros tenemos que estar buscando ese discípulo, trabajando en el sacrificio por la humanidad, no escatimar esfuerzos en la enseñanza, no es que no ser mediocres, ¿sí? Y es que con un horario de conferencias o con decirle de vez en cuando a alguien es suficiente, no. Hay una humanidad entera que no tiene este conocimiento, hay una humanidad entera, hay millones de personas que no tienen ni idea de que este trabajo se tiene que hacer. Por eso es tan importante el factor del sacrificio por la humanidad. Bueno, ya para ir terminando la conferencia, vamos a hablar del siguiente paso, que es el novenario. Este novenario ya consiste en integrar ese último 1% de conciencia que le queda al maestro. Tiene un 99% de conciencia, pero necesita llegar a un 100% de conciencia. Y ese 1% que le queda representa la mecanicidad, ¿sí? Todavía la persona está regida por 3 fuerzas. Aún no se rige por una sola ley, sino que está regido por 3 leyes. Por la ley del 3, que es la ley de la creación. Inicialmente, nuestra ley del 3 o nuestra Trinidad era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? La sabiduría, el amor y la justicia, o el poder y la justicia. Después, en la segunda montaña, se convirtió esa triada en Atman, Buddhi y Manas, que Atman es el Cristo, que se crea o nace en esa segunda montaña. Buddhi es el alma divina, ¿sí? Y Manas es el alma humana, ¿sí? O la voluntad humana.
Y ya en la tercera montaña, esa tercera tríada, o la tríada, está representada como Cristo, porque el Cristo pues obviamente ya está completamente desarrollado. Lucifer, que está representando al Padre, al Ser, a la sabiduría, y el Espíritu Santo, que está representando a la Madre Divina. ¿Sí? Está representando el fuego, el Kundalini que creó todos los cuerpos existenciales del ser, tanto los cuerpos solares como los cuerpos de oro, como los cuerpos de luz. Entonces, él sigue siendo esas tres fuerzas. No es una sola fuerza, es tres. Y tiene que romper esa mecanicidad, tiene que volverse uno solo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo que va a hacer este maestro es que se va a ir para un planeta que se llama el Purgatorio. El Purgatorio es un planeta que hace parte de los cielos, es un planeta muy hermoso, que queda cerca al absoluto. Y este planeta, en este planeta el maestro va a ir a reflexionar. Entonces va a ir a ese planeta y va a empezar a hacer unas reflexiones muy profundas para lograr entender por qué estas tres fuerzas, Cristo, Lucifer y Espíritu Santo, son lo mismo. Entonces tiene que hacer una recapitulación de toda la obra que hizo y de toda la sabiduría que se extrajo de la obra. Tiene que entender por qué Lucifer, por ejemplo, es el ser. ¿Sí? ¿Por qué Lucifer tiene la inteligencia del ser? ¿Por qué ese tentador, ese que nos ponía las tentaciones, los deseos, tenía la inteligencia de lo que el ser quería que aprendiéramos? Él debe entender por qué nos puso determinada prueba en determinado momento. ¿Sí? ¿Por qué cuando iba para el trabajo, ¿sí? O para la entrevista del trabajo, para el primer día del trabajo, ese día llovió, ese día se le varó el carro? ¿Por qué pasaron todas esas cosas? O sea, ¿qué quería el ser que la persona aprendiera a través de esa prueba? Entonces tiene que hacer una recapitulación de toda la obra y entender por qué esas tres fuerzas son lo mismo, hacen parte de lo mismo. Entonces ya son unas reflexiones muy profundas que va a tener que hacer el maestro ya en esas instancias y con ese nivel de conciencia, con un 99.9% de conciencia. Cuando el maestro logre hacer esa recapitulación y logre hacer esas reflexiones y logre entender por qué esas tres fuerzas son una sola, en ese momento va a llegar al 100% de conciencia. Y cuando el maestro llega al 100% de conciencia, se va a convertir en Dios Madre. No sé si recuerdan que al comienzo de la conferencia les decía que el Dios Padre se había quedado en el absoluto y Dios Madre había salido a la creación. Y ahí había empezado la dualidad, la Trinidad. Bueno, y si llegamos al conocimiento y practicamos, pues está el cuaternario, el quinario, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ahora va a regresar ese mismo Dios Madre, pero ya no va a regresar como un 3% de conciencia, sino con un 100% de conciencia. Porque ese 97% que salió completamente inocente, sin sabiduría, ya regresó con toda la sabiduría de la creación. Y está completamente lista este Dios Madre para que se fusione con Dios Padre que está en el absoluto. El último paso de esta conferencia o de estos 10 pasos hacia la autorrealización consiste simplemente en esperar. Ya está listo, ya eliminó todo el ego, ya hizo toda la obra, ya rompió la mecanicidad, ya se convirtió en esa O, que es el amor, Dios Madre. Ahora solo le resta esperar a que el Padre baje y se fusione. Se dice que en esos momentos los maestros en ese punto tienen una ansiedad terrible, una ansiedad por unirse con ese Dios Padre. Pero la última prueba que les ponen es tener paciencia, para que esperar hasta que el Padre decida bajar, que ese es el símbolo del águila tragándose la serpiente, que se ve en una conferencia de fase B. Cuando ya el Padre decide bajar y unirse con la Madre, entonces la I, que es la sabiduría, se une con la O, que es el amor. Dios Padre se une con Dios Madre. Y en ese momento se crea un nuevo ser autorrealizado, un nuevo hombre absoluto. ¿Sí? Cuando llegamos a la pentalfa, al quinario, se creó un hombre. Cuando llegamos al septenario, se creó un superhombre. Y cuando llegamos a este último paso, que es el denario, se crea un hombre absoluto, ¿sí? O un ser autorrealizado. En este punto ya se representa de esta forma. Ustedes pueden ver este símbolo que está acá, que es una O, con un puntico en el centro, que quiere decir que ya se unió la O con la I. ¿Sí? Este es el símbolo de un hombre absoluto, o de un Elohim, o de un ser
100% consciente que ya se fusionó con la unidad. Ya en este punto, pues se podría decir que el maestro tiene varias opciones. El maestro tiene la opción de fusionarse para siempre con el absoluto, y ya no volver a salir de allá, ser plenamente feliz dentro de ese absoluto. O también tiene la opción de quedarse en algo que se llama la muralla de contemplación, que es la muralla de contemplación es digamos que una zona que queda acá alrededor del absoluto, ¿sí? Donde están todos esos maestros que ya se autorrealizaron, pero que no han querido fusionarse con el absoluto por amor a la humanidad. Como por ejemplo el Maestro Jesús. El Maestro Jesús ya se autorrealizó, y se autorrealizó con una jerarquía altísima, ¿sí? Pero él no ha querido fusionarse porque él quiere seguir ayudando a las chispas de ese planeta Tierra y de otros planetas a que se autorrealicen. Entonces él tiene mucho amor, mucha capacidad de amar y quiere seguir ayudando. Entonces por eso no se fusiona totalmente. Como hay maestros que sí deciden fusionarse de una vez, eso ya, pues cada ser toma su propia decisión. También puede tomar la decisión de volver a lanzarse, ¿sí? Que quiere decir que ya hizo su obra, ya se autorrealizó, pero decide volver a bajar, volver a crear ego para volver a hacer la obra por segunda vez o por tercera vez y poder extraer más sabiduría, duplicar, triplicar, cuatriplicar la sabiduría que ya tenía y poder llegar con mucha más sabiduría para poder amar más, para poder hacer obras mucho más grandes en el universo. Eso ya son decisiones que toma cada ser. ¿Qué va a hacer después de la autorrealización? Si se va a fusionar, si se va a volver a lanzar para volver a autorrealizarse, o si se va a quedar en la muralla de contemplación ayudando a las personas que quieren o que tienen anhelo de autorrealizarse. Listo, esos son los 10 pasos. Acá están resumidos, aquí los podemos ver. Los 10 pasos que desde el momento en que salimos del absoluto, que tenemos que dar para poder llegar de nuevo al absoluto, pero ya con el éxito, con el triunfo, con la autorrealización. No sé si se ve muy complicado o si se ve muy sencillo, pero lo importante es empezar, ¿sí? Estamos acá en la dualidad, ¿sí? Tenemos que empezar a utilizar la Trinidad, a utilizar el cuaternario y empezar a crear con el quinario. Acá estos son los primeros pasos que nos deben preocupar a nosotros y ya poco a poco pues se irán arreglando las cosas en el camino. Entonces esta es la conferencia del día de hoy. Me disculpan si de pronto me extendí un poco y vamos a ir a mirar si hay preguntas sobre el tema del día de hoy. Bueno, por acá nos saluda Api Silva. Muy buenas tardes para Api. Desde Perú también nos saluda Api. Lascano Fénix, todo de nuevo amanecer, clínica de rehabilitación para las adicciones. Ah, bueno. Para las adicciones está la muerte psicológica, Lascano. Daniel nos dice, feliz noche desde República Dominicana. Bueno, un saludo para Daniel, para Magdalena, que también nos saluda, para James, para Marisela, para Jorman, Sebastián Abello, que también nos acompaña, nos dice buenas noches, el Dios de los cielos los acompañe. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Magdalena, bueno, ya habíamos saludado a Magdalena. Joaquín nos dice buenas tardes, Jenny. Bueno, buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes para Miguelín, que nos saluda desde Estados Unidos, desde Orlando, Florida. Para Luisa Cárdenas, que también nos está saludando. Javier Pereira. Por acá también está José Edgar Ávila, nos dice buenas tardes a todos los hermanos, saludos cordiales desde Querétaro. Bueno, un saludo para José Edgar, para Munay, que nos saluda desde Cajamarca. Bueno, un saludo para todas las personas que nos acompañan desde el eje cafetero. Por acá está Leonardo Reyes, mi esposito, hola. Está Lascano Fénix, desde México. Simon González también nos acompaña, Sebastián Abello. Una pregunta, no entiendo, luego lo malo si es malo, ¿es porque es malo? Está buena tu pregunta, parece un koan. Bueno, pues es que lo malo y lo bueno hacen parte de lo mismo, ¿sí? Si tú empiezas a reflexionar sobre tus defectos psicológicos, te vas a dar cuenta que todos los defectos tienen una parte buena y tienen una parte mala, ¿sí? Entonces hay un defecto que, por ejemplo, es el yo fiel, ¿sí? Que se la pasa diciendo que es fiel, que quiere mucho a su pareja, que se la pasa criticando a los que son adúlteros, que se cree un santo, ¿sí?
Entonces él es el bueno, ¿cierto? Pero está el malo, que es el que le gusta adulterar, el que le gusta fornicar, el que le gusta engañar, ¿cierto? Pero esos dos hacen parte de lo mismo, ¿sí? El malo nos va a permitir rescatar una sabiduría, y el bueno también. Y los dos hacen parte del mismo yo. Cuando tú alimentas el yo bueno, estás alimentando al yo del adulterio. Y cuando alimentas el yo malo, también estás alimentando al yo. Entonces realmente el bien y el mal no existen. El bien y el mal simplemente es un juego. Existen pero como un juego de aprendizaje, para que nosotros podamos extraer la sabiduría del bien y del mal, ¿sí? Lo que realmente vale la pena no es si algo es bueno o malo. Lo que realmente vale la pena es la sabiduría que yo puedo extraer de esa situación o ese defecto, ¿sí? Acá en este curso de conocimiento de sí mismo nosotros no le estamos enseñando a las personas a ser buenos ni a ser malos, ¿sí? Ese no es nuestro objetivo. Este no es un curso para que la gente se vuelva buena, ni tampoco para que se vuelva mala. Este curso es para que la persona entienda, comprenda y saque la sabiduría del bien y del mal. Eso es realmente lo que nos interesa, porque esa sabiduría es la que la que nos va a servir para poder avanzar, para poder autorrealizar. Bueno, Sebastián Abello nos dice una pregunta, no, ya, esa ya la leímos, nos dice Linmaire, buenas tardes, bueno, buenas tardes para Linmaire. María nos dice, hola, muy buenas tardes María. Marisela, ¿se puede matar la fobia por los aviones? Mi hija se pone mal nada más de pensar viajar en un avión. Claro que sí, todo se puede eliminar, Marisela, sin excepción, todos los defectos pueden ser eliminados. Todos los miedos, todas las fobias, todas las inseguridades, todas las dudas, todo se puede eliminar. Todos son defectos, ¿sí? En ese caso, pues hay que mirar, hay que aprender a autoobservarse y aprender a meditar para mirar cómo se compone ese miedo a viajar en los aviones, ¿sí? ¿Qué es lo que compone ese miedo? ¿Por qué tiene ese miedo? Ella misma debe, si quiere practicar este conocimiento, si le interesa la muerte psicológica, ella misma debe empezar a hacer una reflexión sobre ese miedo. ¿Por qué le tengo miedo a viajar en los aviones? ¿Sí? ¿Por qué? Y dejar que la mente responda, ¿sí? Entonces ahí van a salir muchas respuestas. Porque es que de pronto me accidente, porque es que tal persona se accidentó, o porque de pronto me mareo, me enfermo. Bueno, no sé qué razones tenga ella, pero cada razón que tenga, cada justificación es un defecto y tiene que eliminarlo. Entonces si ella hace ese proceso de reflexión y de meditación sobre ese miedo que tiene, te aseguro que con unas horas de meditación ya elimina ese defecto. ¿Sí? Si ya es muy grave, que, uy, Dios mío, es grandísimo ese defecto, lo alimentó desde niña, mejor dicho, es grandísimo, digamos que le tenga que dedicar varios días. Por mucho le va a tener que dedicar varios días y lo elimina. Y ya no va a sentir ese miedo, porque todo puede ser eliminado. Nos dice Marisela, ¿todas las personas tienen derecho a una pareja, aunque sea por compañía? Bueno, no todos tenemos el derecho, porque algunos tenemos karma, ¿cierto? Entonces, hay un karma que se llama el karma yoga, que es el karma por cuando digamos que en una existencia anterior tuvimos pareja, pero no, digamos que tratamos mal esa pareja, adulteramos, no aprovechamos esa pareja para hacer la obra, o hicimos sufrir mucho a una persona. Entonces nos ganamos algo que se llama el karma yoga. Y ese karma yoga quiere decir que en esta existencia no vamos a tener derecho a tener una pareja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese karma se puede pagar. Hay muchas personas que han llegado al conocimiento con el karma yoga y su destino, dentro de su destino, si no trabajaran en el conocimiento, si no eliminaran yoes, si no pagaran el karma, su destino sería estar solos toda la vida, ¿sí? O no tener una relación estable, no poder tener una relación con una pareja por mucho tiempo, sino que tienen que sufrir todo el tiempo de soledad. Pero si la persona empieza a eliminar sus defectos, empieza a hacer sacrificio por la humanidad, pues va a poder empezar a pagar ese karma yoga y ya va a ganarse el mérito o el merecimiento para que le llegue la pareja. Entonces hay algunos que ya tienen el mérito, ¿sí? Que simplemente llegan al conocimiento y listo, les dan pareja sin hacer absolutamente nada. Como hay otros que les exigen que trabajen cierto nivel de castidad, que trabajen ciertos defectos. Como hay otros que tienen el karma yoga que les toca hacer muchísimo sacrificio por la humanidad hasta que logren pagar ese karma y les llegue la pareja. Pero sí se puede trascender. Dice Diana Di, buena tarde desde México. Bueno, buena tarde para Diana, para Luz Marina que nos dice, hola, buena noche. Desde que empecé a escuchar y a ver las conferencias, practico como tú dices. Cada vez que me viene algo a la mente, por así decirlo, me pregunto si es del ego o no.
y puedo ver que es del ego y le doy muerte al defecto. Lo coloco en práctica en el día y cada vez que puedo, y donde esté. Mi pregunta es, ¿qué he tratado de hablarles y comentarles a mi familia y amigos? Pero dicen, usted y sus egos, otros les da risa y dicen, así soy yo, es mi manera de ser, es mi vida en este caso, ¿qué debo hacer? Entiendo que son sus egos que hablan. Bueno, Luz Marina, eso nos pasa a todos, tranquila. O sea, bienvenida. Bienvenida a la comunidad de conocimiento de sí misma. No todo el mundo le van a interesar estos temas, ¿sí? No todo el mundo va a sentir esa pasión y ese interés por estos temas como de pronto lo estamos sintiendo nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que respetarle su libre albedrío. Nosotros, sí es bueno lo que tú estás haciendo de contarles, de informarles, de hablarles del tema, de enseñarles el conocimiento, si puedes darles la introducción, que es enseñarles los 4 pilares, enseñarles la muerte psicológica, enseñarles la suprasexualidad, ¿sí? O la sublimación, enseñarles la importancia del sacrificio por la humanidad, las prácticas de comprobación, ¿sí? Todo se lo podemos enseñar. Pero si la persona no le interesa, se burla o simplemente no le llama la atención o nos rechaza, está en todo su derecho. Lo único que debemos hacer nosotros en ese caso es eliminar los yoes que se surgen en ese momento. Si a mí alguien me rechaza el conocimiento, pues yo voy a sentir mi orgullo herido, mi autosimpatía herida. Entonces yo digo, madre mía, elimíname este defecto. Y ya, eliminé ese orgullo, esa pena, ¿sí? Y listo. Pero ya no voy a seguir insistiendo en esa persona, simplemente le dejo el conocimiento y cada persona pues tiene su libre albedrío si quiere aplicarlo o no lo quiere aplicar. Dentro de las personas que tú a las que les vas a enseñar, sea tu familia, tus amigos o personas desconocidas, van a haber personas que no les interesa, pero también van a haber muchas personas que sí les interesa. Vas a ir encontrando personas en el camino que estaban esperando este conocimiento, que ansiaban llegar a este conocimiento. Y ahí es cuando tú vas a sentir como esa satisfacción de poder ayudar a una persona a cambiar su vida, y pues eso ya compensa todo lo que tenga que ver con las personas que no les interesa. Si es tu familia, hay veces con la familia es más difícil porque uno quisiera que trabajaran sus hijos, su esposo, sus hermanos, quisiera que entendieran, que trabajaran, que sintieran el mismo interés, pero no siempre es así. Y hay que respetarlos, hay que respetarles el libre albedrío y pues ojalá darles ejemplo, que es la mejor forma de inculcar este conocimiento a los demás es con el ejemplo. Si una persona ve que a través de este conocimiento nosotros cambiamos radicalmente, muy posiblemente le va a interesar saber de qué se trata esto. Bueno, por acá nos saluda también Juan Castaño. Nos dice, buenas tardes, señora Jenny, ¿cómo se logra el 50% de conciencia para el éxodo? ¿Es eliminar la mitad de nuestros defectos o creando los 4 cuerpos físico, vital, astral? No, con solo los 2 primeros, Juan. Solo necesitas crear, bueno, solo entre comillas, ¿no? Necesitas crear el cuerpo, regenerar el cuerpo físico y regenerar el cuerpo vital. O sea, hacer las 2 primeras iniciaciones o los 2 primeros trabajos que se hacen aproximadamente en 5 años o 6 años trabajando disciplinadamente con la pareja. Con esas 2 iniciaciones ya tienes derecho al éxodo. Si tú estás soltero, puedes de pronto ganarte el éxodo ya con muchísima muerte psicológica y muchísimo sacrificio por la humanidad, porque no podrías practicar el nacimiento espiritual, aunque es mucho más difícil para el soltero llegar al éxodo, porque pues la muerte psicológica tiene que ser muy, muy, muy intensa. La meditación tiene que ser muy intensa, pero tiene la posibilidad. Pero si la persona ya está casado o está casada, pues lo que tiene que hacer es seguir los pasos que hablamos en la conferencia de hoy, la Trinidad, que es empezar a negarse a los defectos, a rescatar la conciencia, el cuaternario, que es supremamente importante, empezar a ahorrar energía para poder empezar a crear. ¿Listo? Y a medida que ya empecemos a crear y a condensar nuestra energía en las vértebras, cada cuerpo, cada iniciación nos va a costar más o menos 2 años y medio de trabajo fuerte, ¿no? Trabajo, digamos que disciplinado. Lo que indicaría que en 5 años más o menos estaríamos logrando, si empezamos de ceros, en 5 años estaríamos logrando ese éxodo si trabajamos de forma intensa y juiciosa. Magdalena nos dice, ¿literalmente bajará el infierno o cómo? Sí, pues no lo hace en la tercera dimensión, Magdalena, pero sí lo hacen en las dimensiones inferiores. O sea, él con su cuerpo astral baja a las dimensiones inferiores y se enfrenta a esos demonios. No sé si tú has escuchado
pero a medida que nosotros vamos meditando determinados defectos, hay defectos que los logramos eliminar en su totalidad, que logramos matarlo hasta el último de los átomos de ese defecto, pero hay defectos que los trabajamos hasta cierto punto y nos los mandan al infierno, ¿sí? O sea, los mandan a los círculos dantescos del planeta Tierra. Y llegamos con otro defecto hasta determinado punto y dicen, bueno, hasta acá lo puedo trabajar, ya se lo mandamos al infierno y se lo dejamos al Cristo, porque Él es el que puede terminar de eliminar. Entonces el Cristo es el que va a tener que ir a esas infradimensiones, no físicamente sino astralmente, pero va a tener que ir como tal a esas infradimensiones y enfrentarse a esos demonios que existen allá o que están allá esperando. Magdalena dice, el apocalipsis sí o sí se hará, ¿cierto? Físicamente sí, porque el apocalipsis se representa interiormente como el fin por el fuego, que es el trabajo de la segunda montaña, pero también tiene que ver con el fin de los tiempos. Tiene que ver con el fin por el fuego por el que va a tener que finalizar esta quinta raza, que es la raza aria. Entonces, todo el proceso del apocalipsis sí se va a tener que vivir para acabar con esta raza y para que se dé la posibilidad de que inicie una nueva raza que va a ser la raza coral, la sexta raza de este planeta Tierra. Dice Magdalena, o sea, aunque duela se va a hacer, no hay fallas porque no quiero echarme para atrás cuando esté por ahí. No, hay que seguir adelante con las botas puestas hasta el final, Magdalena. O sea, ya tenemos los tres factores, ya tenemos estas herramientas. Entonces ya no es tanto de llenarnos de miedo, de que se va a acabar el mundo, sí, que es lo que muchos de nosotros pensamos, o se va a acabar la raza, o van a pasar cosas terribles. Bueno, simplemente aprovechemos esta época que es perfecta para poder eliminar defectos, porque lo que hay es situaciones que nos hacen surgir defectos. Y podemos avanzar mucho. En este momento es un momento perfecto para avanzar interiormente. Entonces tratemos de pensar en eso, pensar en que tenemos una posibilidad de hacer un trabajo, sea el tiempo que nos quede, puede que no sea mucho tiempo, pero aprovechemos el tiempo que tenemos y aprovechemos las herramientas que hemos aprendido. Eso es lo importante. Y pues sí, en algún momento se tendrá que dar el fin de raza, los maestros ya lo han aplazado muchísimo, ya han pagado muchísimo dharma para que se aplace, pero llegará el momento en que ya no se pueda aplazar más. Dice Api, ¿cuál es el significado del Sabbat? Como algunas iglesias que dicen que es el séptimo día de semanas, siendo así el sábado. El Sabbat significa día de descanso, Api. ¿Sí? Y tiene que ver con el descanso que va a tener que llevar a cabo el iniciado, en el momento en que ya tome el camino directo y decida encarnar la fuerza crística. Entonces ahí viene ese día de descanso, para cuando termina la primera montaña, se debe iniciar la segunda montaña. Entonces entre la primera montaña y la segunda montaña está el Sabbat, que es ese día de descanso. Pero eso es un simbolismo interno, ¿no? Pues ya lo han tomado como externamente, que el día de descanso es el sábado y otros dicen que es el domingo y bueno, en fin. Carlos dice, buenas tardes, un saludo de Tuta, Boyacá. Bueno, un saludo para Carlos y para todos los compañeros que nos acompañen de Boyacá. Magdalena dice, se me frizó. Bueno, no sé si solo fue a ti, Magdalena, no sé. Me dice, Limani también dice, se detuvo el video, se congeló. Dice Verónica. Api dice, sí, aquí también. Bueno, no sé si todavía esté congelado. ¿Ya está bien? Ah, bueno. Dice, se perdió un pedazo de lo que se dijo en el video. Bueno, tocaría mirar qué pedazo fue, sí, para poder mirar qué se puede hacer. Api dice, ojalá lo editen completo para volverlo a ver. Bueno, Api, vamos a mirar. Magdalena, cuando la persona muere físicamente para unirse a la unidad, cuando la persona muere físicamente no es necesario que muera físicamente, Magdalena. Hay muchos maestros que conservan su mismo cuerpo físico, que lograron volverse inmortales. Está el maestro Saint Germain, por ejemplo, que conserva el mismo cuerpo físico con el que se autorrealizó. El maestro Jesús también conserva el mismo cuerpo físico con el que se autorrealizó. Entonces hay maestros que en la segunda montaña mueren porque su cuerpo después del karma duro queda muy, muy destrozado y deciden, por ejemplo, pongamos varios ejemplos. El maestro Raolu, él decidió dejar su cuerpo físico, ¿sí? Y nacer de nuevo, ¿sí? Entonces él decidió nacer de nuevo, como un bebé en una familia de iniciados y tener un nuevo cuerpo físico para continuar con su tercera montaña. Eso ya fue una decisión de él. ¿Por qué?
En el caso de él sentía que ese cuerpo que tenía al finalizar la segunda montaña ya estaba muy deteriorado, ¿sí? El maestro Samael también él decidió también dejar su cuerpo físico, pero en el caso de él no decidió volver a nacer, sino que él tenía una momia desde la Lemuria, o sea, desde una raza anterior él tenía una momia guardada, y él decidió tomar esa momia para seguir con su tercera montaña, ¿sí? Aunque suene un poco fantasioso y loco, pues ese fue el procedimiento del maestro Samael. Hay otros maestros que negocian con un suicida, por ejemplo, para que puedan tomar ese cuerpo físico de esa persona que quiere morir, y le dan un dharma a esa persona para la siguiente existencia y se quedan con ese cuerpo. Otros, como en el caso del maestro Jesús o el maestro San Germán, que siguen con ese mismo cuerpo, ya cuando llegan a la tercera montaña y ya termina la obra, ya tienen un poder que se llama la plástica, en donde ya pueden regenerar su cuerpo y darle la forma que ellos quieran. Entonces, pues, esa también es otra posibilidad. Entonces, ahí se abren varias posibilidades, Magdalena, pero ellos, si mueren físicamente, lo hacen a voluntad para hacer un cambio de cuerpo. Y eso se da en la segunda montaña. Bueno, Marisela dice, pensé que era mi internet. Joaquín, se dañó la transmisión. Magdalena, ¿y después de eso qué pasa? Después del hombre absoluto. Bueno, eso sí es un koan para mí, Magdalena, no sé qué pasará después de que llegue al absoluto. Pues lo que les contaba ahorita, no sé si lo alcanzaron a escuchar, hay varias posibilidades, ¿no? Después de que la persona se autorrealiza, puede fusionarse completamente con el absoluto, es una posibilidad, no sé si ahí fue donde se cortó el video. Puede fusionarse completamente con el absoluto, o puede quedarse en la muralla de contemplación, que es un lugar, digamos que es una capa externa del absoluto, ¿sí? La capa más externa del absoluto. Ellos pueden entrar y salir del absoluto y se quedan ahí en esa muralla, ayudando a las personas de los diferentes planetas, ayudando a la humanidad por amor. Hay personas que se autorrealizan y no se fusionan directamente con el absoluto, sino se quedan ahí ayudando, como por ejemplo el caso del Maestro Jesús, que todavía está acá entre nosotros ayudándonos. Ustedes lo pueden invocar, ustedes pueden salir al mundo astral y hablar con él, pueden ir a las misas que él hace los 26 de cada mes a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque él no ha decidido todavía fusionarse con el absoluto, sino que está todavía aquí ayudándonos y dándonos fuerza. Entonces, esas son las opciones que se pueden dar. O también la otra es que puede decir volver a lanzarse, o sea, volver a crear ego y volver a autorrealizarse para hacerlo con un mayor nivel de jerarquía o un mayor nivel de sabiduría. Esas son las tres opciones básicas. Pero ya lo que pase del absoluto para allá, o sea, después de que se fusione con el absoluto, lo que pase allá dentro del absoluto, eso sí no te lo podría decir porque no lo sé. Magdalena, ¿cuántas veces se puede lanzar un ser para hacer de nuevo el proceso de la autorrealización? Bueno, Magdalena, se dice que 7 veces, que el máximo son 7 veces, ¿sí? Porque si ya se lanza más de 7, pues lo va a coger la ley del 7, ya le toca hacerlo 49, entonces no, ¿sí? Entonces normalmente el máximo nivel de jerarquía es la séptima, que es el nivel que tiene el Maestro Jesús, que es un maestro de séptima levantada, por eso es un maestro tan, digamos que tan trascendido, ¿no? Tan importante. Hay maestros como el maestro Rabolú, que lo hizo 2 veces, o bueno, el maestro Samael, que fueron 3 o 4, no sé exactamente cuántas. Y hay otros que simplemente lo hacen una vez y ya deciden fusionarse con el absoluto. Eso sí ya es decisión de cada maestro. Fabricia nos dice, muy buena conferencia, Jenny, muy importante tener este camino claro. Ahora a transitar. Exactamente, así es, Fabricia, ahora a transitar. Isaac, saludos desde Tijuana, México. Bueno, un saludo para Isaac. Magdalena, cuando uno se lanza de nuevo, ¿pierde toda la conciencia o recordará o cómo se hará para hacer el camino de nuevo? Cuando ya se ensucia, en el momento en que lo hace consciente, bueno, el maestro ¿qué hace? Baja al mundo físico, porque el maestro tiene 7 cuerpos, y entre esos tiene su cuerpo físico. O sea, un maestro autorrealizado, si quisiera aparecerse acá en este momento, lo haría con su cuerpo físico fácilmente, ¿sí? Entonces, un maestro autorrealizado, ¿qué hace? Se aparece en el mundo físico, se plasma en el mundo físico y fornica con alguien, a voluntad, ¿sí? Que le va a quedar muy difícil porque es un maestro, ya mató completamente el ego, pero él hace un esfuerzo por fornicar, a voluntad. Lo hace porque quiere volver a ensuciarse para volver a autorrealizarse, ¿cierto? Entonces, ya el momento en que fornica, él pierde gran cantidad de conciencia
él le da un dharma a esa persona con la que fornica, porque pues obviamente cuando hay una unión sexual digamos que se fusionan los karmas y los dharmas, entonces esa persona recibe muchísimo dharma, él escoge a una persona a la cual le quiere dar dharma, y al comienzo, digamos que va perdiendo por etapas la conciencia. Al comienzo pierde una gran parte de su conciencia, pero todavía es consciente de muchas cosas. Pero después sigue fornicando, se sigue generando y cada vez va perdiendo más conciencia, hasta que llega un punto en que ya se le olvida completamente todo ese proceso. Puede empezar a morir, a nacer y a degenerarse más, y puede que llegue un momento en que simplemente se está degenerando y no tiene ni idea de todo ese proceso, ya perdió completamente el conocimiento sobre esto, y un día alguien le entrega un volante y llega el conocimiento, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces por eso es importante que cada persona averigüe qué proceso tiene, qué tipo de Hanasmusen es, que eso se habla en la conferencia de fase B, o sea, cuántas veces ha hecho esta obra, si se ha cogido el nirvana, si tomó el camino directo, si se autorrealizó. Todo esto también nos puede servir para saber pues qué debemos hacer en este momento y sobre todo pues si la persona hizo la obra anteriormente, pues ahorita le va a quedar mucho más difícil hacerla ahorita. O sea, la primera vez que una persona se autorrealiza, pues tiene un grado de dificultad, pero la segunda es el doble de difícil, la tercera es el triple de difícil. Entonces, pues, pero asimismo, como es más difícil, asimismo esa chispa tiene la fuerza para poder recorrer ese camino. Cuando uno, bueno, ya lo respondimos. ¿Y cómo será para hacer el camino? Magdalena, pues algún día le llegará el conocimiento y empezará y sentirá un interés por este conocimiento y empezará a practicar. Y a medida que despierte su conciencia, pues terminará acordándose de todo el proceso que ya había hecho. Valentín nos dice, excelente, genial, gracias por compartir. Bueno, un saludo para Valentín, para Pi Silva que nos dice, Hermes Trismegistro vendría a ser como el nuevo hombre absoluto. Él es un maestro autorrealizado, 3 veces grande, o sea, ha hecho el trabajo 3 veces, por eso se llama Trismegistro, que tiene que ver con las 3 veces que él logró hacer el trabajo. Y sí, obvio, ya llegó a ser hombre absoluto por 3ª vez. Alberto nos dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando un ser termina el denario y se fusiona con el absoluto, ¿quiere decir que pierde su individualidad y su conciencia? ¿O es como vivir en otro mundo donde solo existe la felicidad absoluta? No pierde su individualidad porque el absoluto es una unidad múltiple perfecta. ¿Sí? El absoluto tiene varias capas. ¿Sí? Está la yin, está la insof, bueno, hay diferentes capas en el absoluto. Pero hay la capa más grande del absoluto, ¿sí? Según lo que hablan los maestros, porque como lo digo, pues yo no puedo decir exactamente qué pasa allá. Pero la capa más grande del absoluto es una cantidad de dioses o de seres plenamente conscientes que hacen parte del océano de la luz. O sea, es como un océano, un solo océano, que tiene muchas gotas. Por eso se dice que es una unidad múltiple y perfecta, porque es un solo ser, pero a la vez son muchos seres. Cada uno tiene su individualidad. Pero ya en las capas más profundas del absoluto, ¿sí? En la capa más profunda del absoluto, sí puede llegar a haber una fusión total de la persona que entra allá. Entonces, pues, ya eso se saldría un poco del entendimiento, pero pues ya lo tendríamos que investigar. Dice Porfirio, muy buena conferencia, como todas, gracias por hacer ese sacrificio por todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes también porque están haciendo también sacrificio al querer aprender estos temas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando un ser termina el denario, creo que ese ya lo respondí. No. Cuando un ser termina el denario y se fusiona, pierde la individualidad y su conciencia, o es como vivir en otro mundo donde solo existe la felicidad absoluta. Sí, solo existe la felicidad absoluta, solo existe la ley del amor. José Leopoldo nos dice, excelente curso, saludos desde Perú. Bueno, saludos, hay varios compañeros de Perú, qué chévere, qué interesante. Benji nos dice gracias. Marcos nos dice, hola Jenny, buenas noches. Yo creo en la gnosis y en el conocimiento que se enseña a través de estas conferencias, pero he visto muchísimos cuestionamientos a Samael aún Weor, que según transcribió los libros de otros autores, que en sus últimos años hablaba de momias y vampiros y extraterrestres y demás cosas. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Mira, Marcos, lo que yo te recomiendo en este caso es que tú empieces a practicar, porque esto no es cuestión de creer o no creer.
¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden decir de los maestros o de cualquier persona o de este mismo conocimiento. Entonces te pueden decir que es bueno o te pueden decir que es malo. Te pueden decir que está bien, que lo practiques, o te pueden decir, no, no haga, no se meta en eso, que eso es peligroso, ¿cierto? Entonces hay muchas opiniones de muchas personas y uno no se puede guiar por eso, uno tiene que guiarse por la práctica. Entonces, ¿qué debes hacer tú si quieres saber quién es el maestro Samael? Si realmente es un maestro, pues tienes que salir al mundo astral consciente, que tú lo puedes hacer, no es una práctica difícil. Sí, de por sí mañana vamos a ver esa conferencia en vivo, los que de pronto quieran verlo, tengan dudas, mañana se va a ver en vivo a las 6 de la tarde. Tú sales al mundo astral consciente y llamas al maestro y hablas con él. Tú puedes conjurarlo, que eso se enseña en la conferencia 7, para comprobar si es un maestro o no. Si él no es un maestro, con la conjuración va a salir de ahí. Lo va a espantar la conjuración. Pero si es un maestro, se va a quedar. Tú puedes mirar la espada que él tiene, si tiene la espada en el cinto derecho o lo tiene en el izquierdo. Si él tiene la espada en el cinto izquierdo, es un mago negro que está engañando a la gente. Pero si lo tiene en el cinto derecho y tú lo estás viendo conscientemente, lo congiraste, le viste la espada, pues vas a poder comprobar que es un maestro. Y si la espada está completamente, es una espada de luz, pues te vas a dar cuenta que es un maestro de tercera montaña. Si es una espada de oro, pues vas a ver que es un maestro de segunda montaña. Si es una espada chiquita, pues vas a ver que es un iniciado, que todavía no es un maestro. O también puedes ir a investigar el templo de ese maestro para mirar qué trabajo tiene. O sea, hay muchas formas de investigar a una persona y de saber realmente qué conocimiento nos está dando, si es un maestro o no. Y hay muchas formas más allá de hacerle caso a las opiniones o a las murmuraciones o a los comentarios de lo que digan por ahí, ¿sí? Porque eso realmente es lo que menos deberíamos hacer. Entonces, pues esa es la invitación, que comprobemos. Él nos dejó unas enseñanzas. Otra forma de comprobar es aplicando esas enseñanzas y dándonos cuenta si sí nos funcionan o no para la vida. Si sí puedo salir consciente al astral, si puedo eliminar mis defectos, si logré quitarme ese miedo, esa angustia, ese vicio, si sí me funcionó. Y ahí yo mismo me voy a dar cuenta si es verdad o no. La única forma de saber la verdad es con la comprobación. Juan nos dice, cuando se autorrealizó y decide volver a crear el ego, al menos tiene más fuerza para realizar la reautorrealización del ser, o es de nuevo de ser. Para todos es igual de difícil, para todos. El que se autorrealizó por primera vez tiene un nivel de ego así de grande, ¿cierto? Y va a tener la fuerza para enfrentarse a ese nivel de ego. El que se autorrealizó por segunda vez ya tiene un nivel de ego más grande, pero va a tener la fuerza, ya es más grande, para enfrentarse con ese contrincante. Entonces, para el primero o para el segundo va a ser igual de difícil, porque puede que sea más fuerte, pero el ego es más grande. Entonces, prácticamente para todos la obra tiene la misma dificultad, ¿cierto? Porque el que tiene más ego, pues tiene más fuerza, ¿sí? Pero no quiere decir que le quede más difícil, no. A cada uno le van a poner las pruebas que tiene la capacidad de pasar. A nadie le van a poner una prueba que no puede pasar. Entonces, nosotros tenemos la vida perfecta, tenemos las pruebas perfectas, las circunstancias perfectas, el conocimiento nos llegó en el momento perfecto, y en este momento el ser quiere que hagamos una obra y por eso nos está entregando este conocimiento. Entonces simplemente tenemos que aprovechar. Dice Marisela, muchas gracias por resolver mis dudas. Bueno, en cuanto a la pregunta anterior, pues de pronto la ventaja que tiene el que ya lo hizo es que ya lo recorrió, entonces ya conoce el camino, entonces de alguna u otra forma sabe por dónde es, ¿sí? Tiene un poquito más de madurez. Magdalena dice, preguntaba por el apocalipsis interior que mencionaste, o sea, ese karma duro que se va a pagar. Sí, Magdalena, todos tenemos que pasar por ese apocalipsis interior, todos vamos a tener que pagar ese karma duro, pero ya lo va a hacer el Cristo. O sea, nosotros preocupémonos por encarnar a ese Cristo, que el Cristo se encarga del resto. No nos preocupemos tanto por lo que va a tener que vivir el Cristo, porque Él va a tener la fuerza para vivir esa segunda montaña, para hacer esos trabajos y para soportar ese karma. Nosotros necesitamos es lograr que ese Cristo llegue, que se manifieste en nosotros, que se encarne. Y por eso es tan importante hacer ese génesis o esa primera montaña. Luz Marina nos dice, ok, muchas gracias, bendiciones. Juan nos dice, ¿cómo así que enfrentarse a esos demonios con comprensión o desintegración con energía? La forma de eliminar un defecto es comprendiéndolo, Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que para poder eliminarlo yo necesito extraer la sabiduría que tiene ese defecto atrapado. La Madre Divina elimina un defecto en la medida en que nosotros lo comprendamos. Entonces te pongo un ejemplo.
para que tú puedas eliminar el miedo que tienes a hablar en público, un ejemplo, ¿sí? O el miedo que tienes a los aviones, que era un ejemplo que nos colocaban. Entonces tú tienes que comprender cómo es ese miedo. Tienes que comprender qué hay detrás de ese miedo. Cuáles son los defectos que nos manipulan para sentir ese miedo, ¿sí? ¿Por qué siento miedo? ¿Qué me hace sentir miedo? ¿Cómo funciona ese defecto? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus justificaciones, sus deseos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la personalidad de ese defecto? Tienes que comprenderlo en la totalidad. Y cuando tú tengas la comprensión de ese defecto ya puede ser eliminado. Simplemente con la voluntad utilizas la Trinidad. El más, el santo afirmar, que es la comprensión, y el santo negar, que es la negación. Y ya con eso surge esa sabiduría que estaba atrapada, porque cada defecto tiene una sabiduría atrapada. Ese es nuestro trabajo, comprender para que la Madre Divina lo pueda eliminar, ¿sí? Y la desintegración, cuando se desintegra un defecto, se rescata la energía que estaba atrapada en cada defecto. Tú tienes un 3% de conciencia, que es como la parte divinal, la chispa divinal que está en tu interior. Pero hay un 97% de esencia o energía, que también se le llamaría así, que está atrapada entre nuestros defectos. Entonces, por ejemplo, el miedo tiene un porcentaje de energía atrapada. Y eso es lo que hace que el miedo tenga fuerza, y tenga inteligencia, y tenga ánimo para poder dominarnos, ¿sí? El yo del cigarrillo tiene otro porcentaje de energía atrapada. El de la crítica, otro porcentaje de energía. Entonces, cuando tú eliminas el defecto, pues rescatas esa energía que estaba ahí atrapada, ¿sí? De pronto, si nosotros no hemos visto las conferencias anteriores a esta, que es la 49 de fase A, pues de pronto por eso se generan algunos vacíos en lo que se habló el día de hoy. Pero pues, por ejemplo, en el ciclo de los miércoles, estamos comenzando el ciclo. Si ustedes no han visto las conferencias, pues pueden ver las conferencias los miércoles y los viernes. Mañana tenemos la conferencia de desdoblamiento astral consciente. Y el viernes la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. Y ahí vamos a poder ir viendo los temas que no hemos podido ver. Dice Magdalena, 49, no. Muchas gracias. Verónica también nos dice gracias. Dice Andrea, y si se autorrealiza, no la envían a otra dimensión, porque volver a la tercera, si él ya por vibración ya no soportaría la tercera dimensión. Mira, Andrea, hay maestros autorrealizados que están en la primera dimensión, como el maestro Judas, ¿sí? Un maestro es feliz hasta en el infierno, porque es que la infelicidad, y el sufrimiento están dentro de unos, que pertenecen a los defectos, ¿sí? Tú coges un maestro autorrealizado, lo llevas para el infierno y él allá sigue siendo feliz, porque no tiene ego, ¿sí? Y un maestro autorrealizado se mueve en las 7 dimensiones de la naturaleza, porque ya tiene sus 7 cuerpos creados. Entonces, él, pues obviamente se la pasa en la séptima, ¿sí? En la séptima, sexta dimensión, a veces baja a la quinta, a conversar con las personas que ya tienen determinados trabajos, pero si quisiera plasmarse en la tercera también lo haría sin ningún problema, y claro que soportaría la vibración, porque él tiene la comprensión de todo lo que está en esta dimensión, pero él puede moverse en las 7 dimensiones de la naturaleza porque tiene todos sus cuerpos creados, todos sus vehículos para poder moverse en esas 7 dimensiones. Y lo que te digo, hay maestros que cumplen funciones en el infierno, que trabajan allá por amor, hacen trabajos en dimensiones inferiores y allá son plenamente felices porque no tienen ego. Olga Navarro dice, hola, buenas noches. Una pregunta, cuando uno da la información de este conocimiento me dicen que estoy bien loca y las personas no entienden nada. Bueno, Olga, pues a medida que tú vayas practicando vas a tener una capacidad de enseñar más clara, ¿sí? Donde vas a tener más comprensión sobre este conocimiento y vas a poder hacerlo comprender más a los demás. Pero como lo decía hace un momento, no todo el mundo le va a interesar. Hay personas que van a decir que estás loca. Bueno, otros van a decir, no, a mí no me hable de eso, no me interesa. Otros ni siquiera te van a escuchar. Pero otras personas sí les va a interesar. Y sobre todo en la medida en que tú comprendas, vas a poder explicarle mejor a esas personas. Y hay muchas personas que se interesan. Bueno, yo en los años, les digo en mi experiencia, en los años que llevo en el conocimiento, he encontrado muchísima gente interesada, ¿sí? A veces uno como que se mete ese concepto de que no me van a escuchar, no, sí, hay mucha gente que no, pero hay algunas personas que sí. Entonces uno simplemente les enseña y les respeta su libre albedrío. Si a ellos no les interesa, listo. Se les dio la oportunidad, se les entregó la información. Cumplimos con nuestro deber al entregar la información. No vamos a ir a obligar a nadie, ni a presionar a nadie, ¿no? Simplemente le entregamos la información.
y habrán muchas personas que sí se van a interesar. Entonces, pues ese es el camino, y si sentimos, si nos da muy duro el rechazo de alguien o la crítica de alguien, pues vamos a aplicar entonces la muerte psicológica. Mira que a medida que tú aplicas la muerte, cada vez te va a afectar menos. A mí, por ejemplo, me afectaba mucho al comienzo cuando entregaba un volante, que me lo rechazaran, me afectaba muchísimo porque era muy orgullosa y me sentía mucho, pero ya después de hacerlo muchas veces y de eliminar esos defectos, ya llegó un momento en que ya si me lo rechazaban yo comprendía por qué esa persona lo estaba rechazando y no sentía nada, ¿sí? Entonces, en ese momento ya pues tú no te vas a preocupar por eso, simplemente vas a entender que tienes que hacer una obra por la humanidad y que eso es amor. El amor es dar sin esperar nada a cambio. Magdalena dice, entonces, ¿un maestro podría darnos alguna enseñanza en el plano físico, tercera dimensión? Sí. Si un maestro podría aparecerse acá en la tercera dimensión, plasmarse y darnos una enseñanza. Pero pues tendríamos que tener los méritos para que eso pasara. ¿Sí? Entonces, pero digamos un iniciado, una persona que ya tenga un nivel de conciencia, podría llegar a comunicarse en el mundo físico con un maestro. El maestro podría plasmarse. O hay veces los maestros se plasman para darnos alguna enseñanza, ¿sí? Sin mostrar que son los maestros. Se plasman como un limosnero, se pueden plasmar como una persona, como un alumno. El maestro Ravolú contaba la historia de alguna vez que él estaba dictando una conferencia y se le plasmó un maestro como una mujer en la sala de conferencias. O sea, él dictando la conferencia y una mujer muy, muy hermosa se sentó a escuchar la conferencia de él y empezó a coquetearle, ¿sí? Y le cruzaba la pierna para un lado, para el otro, lo miraba, ¿sí? Y era un maestro que lo estaba probando. Entonces el maestro se plasmó en el plano físico, tomó esa forma para enseñarle algo al maestro Ravolú. El maestro Ravolú pasó esa prueba, ¿sí? No se dejó tentar por esa mujer y después el maestro se convirtió en la forma real de maestro y lo felicitó por haber pasado la prueba. Entonces sí se puede dar. Listo. Creo que no hay más preguntas, entonces pues muchas gracias a todos los que han llegado hasta esta conferencia que es la 49, hasta este nivel del ciclo de los martes y los jueves. Cordialmente invitados, el jueves a las 6 de la tarde terminamos el ciclo de conferencias con la conferencia número 50, El origen del ego. Es una conferencia muy interesante para que no se la pierdan, 6 de la tarde el jueves. Y mañana las personas que están iniciando ciclo, que quieren repasar, mañana vamos a ver la conferencia número 3, Desdoblamiento Astral Consciente, también a las 6 de la tarde en vivo. Entonces, cordialmente invitados y nos veremos en una próxima. También los invito de una vez, el próximo martes, de hoy en 8, a las 6 de la tarde, vamos a dictar la conferencia de la Navidad. Entonces, también para que no se la pierdan, vamos a hablar de todo el simbolismo de la Navidad. Chaitos.